Lección número 13. El proceso del juicio. Queridos amigos, es un gusto volver a encontrarnos en este estudio de la lección de escuela sabática. Queremos, como siempre, saludarles e invitarles para que aquellos que no están suscritos puedan suscribirse en nuestro canal haciendo clic aquí en la campanita. Para preguntas o comentarios, puedes también hacerlo escribiendo aquí al número de WhatsApp que aparece en este costado. Quiero invitarte para que oremos juntos al Señor y pidamos su dirección en este estudio. Oremos. Querido y amoroso Padre Celestial, damos gracias por esta semana que está concluyendo y porque en este santo sábado podemos reunirnos a través de este medio, por este canal, para estudiar su palabra. Queremos, Señor, que su palabra sea práctica, tenga sentido y cobre vida en este momento. Que su Santo Espíritu sea el profesor y el maestro. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. El texto para memorizar esta semana está en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10. Dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esta semana estamos estudiando acerca del juicio o del proceso del juicio. Al analizar varios textos de la palabra de Dios, descubrimos que el juicio no es simplemente un evento, sino que hay un proceso en el juicio. ¿Por qué un juicio? Nosotros entendemos que Dios es perfecto, así lo dice Job en el capítulo 37, verso 16. Y 1 de Juan capítulo 3, verso 20, declara que Él sabe todas las cosas. Alguien podría decir, si Dios sabe todo, ¿por qué necesita hacer un juicio entonces? ¿Será que Dios no sabe quién se salva y quién se pierde? ¿No sabe si hay suficientes evidencias para condenar o justificar a una persona? El juicio se realiza no porque Dios necesite un juicio, sino porque es parte de un proceso de naturaleza cósmico-histórica debido al gran conflicto. Un conflicto entre el bien y el mal que comenzó en el cielo, no en la tierra. Conflicto en el cual Satanás ha acusado a Dios de ser injusto, de ser arbitrario, de ser dictador. El punto de fondo es que el mismo Dios, su carácter, su amor y justicia han sido puestos en tela de juicio. Entonces, uno de los propósitos del juicio es vindicar el carácter de Dios, su amor y su justicia. Veremos algunas partes de este proceso del juicio que luego desarrollaremos en el estudio. El juicio final se compone de por lo menos tres grandes partes. El juicio preadvento o juicio investigador, que ocurre antes de la segunda venida de Cristo y que es solo para aquellos que han profesado aceptar el nombre de Cristo. El juicio durante el milenio, que es para los impíos y también para los ángeles caídos. Y el juicio ejecutivo o posmilenio, que es donde finalmente se dicta la sentencia contra los impíos y se ejecuta el castigo propiamente tal. El juicio final. ¿Qué conceptos podemos presentar respecto al juicio final? Algunos conceptos. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 32 nos dice: Tú oirás desde el cielo y actuarás,
y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Pareciera ser que la palabra juicio tiene una connotación negativa. La palabra de Dios explica que el juicio incluye la condena al impío, pero el juicio también incluye la justificación al justo. Es más, en los tiempos bíblicos, quien era llevado ante el juez no era la persona acusada, sino la persona justa, la persona inocente era llevada ante el juez, para que el juez le hiciera justicia y por extensión castigara al malo. En nuestra cultura, quien es llevado ante el juez es la persona acusada, para que sea condenada. En los tiempos bíblicos no era así. El justo era llevado a juicio para que sea defendido del malo. Eso lo vemos claramente en la parábola de la viuda y el juez injusto. Por lo tanto, el juicio tiene buenas noticias. Como dice el rectángulo amarillo, el juicio conlleva la idea de condenación de los impíos, pero también la vindicación de los justos. Otro elemento y otro concepto que es clave es que el juicio es para todos. No hay personas que no pasarán por este proceso de juicio. Tal vez en momentos distintos, dependiendo si son justos o injustos, pero todos seremos juzgados. Así lo dijo Pablo en nuestro texto de memoria, 2 de Corintios capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Otro elemento que debe quedar muy en claro es el hecho de que somos justificados por la fe, pero seremos juzgados por las obras. Porque nuestras obras son la evidencia externa de que la experiencia es auténtica. Es cierto, amigos, que tal vez ninguno de nosotros tenga la suficiente cantidad de buenas obras perfectas, pero la hermana Elena de White explica que el carácter cristiano se da a conocer no por las buenas o las malas obras que de vez en cuando se ejecutan, sino por la tendencia de las palabras y por la tendencia de los actos de la vida. La vida de un cristiano debe dar evidencia por la tendencia de lo que se hace, por la tendencia de sus actos y por la inclinación y la madurez que se manifiesta. Por otro lado, la misma mensajera del Señor nos explica que cuando el Hijo de Dios ha sido sincero y por la gracia de Cristo ha hecho su mejor esfuerzo, siempre la gracia y la justicia de Cristo suplirá la deficiencia del ser humano. Finalmente, el último concepto que queremos compartir en esta sección es que el juicio no es el momento en que Dios decide aceptarnos o rechazarnos. Es el momento en que Dios pone punto final a nuestra decisión de si lo hemos aceptado o no. Una decisión que se manifiesta en nuestras obras. Lo que queremos decir con esto es que finalmente nuestra salvación o perdición no es de ninguna manera una decisión arbitraria de Dios. El juicio simplemente es el momento cuando Dios pone punto final a la decisión de cada uno. La salvación o la perdición es una decisión del individuo. Cristo ya abrió la oportunidad, pero la salvación depende solo de ti. Vamos a hablar un poquito más acerca de este juicio preadvenimiento o investigador. En Daniel capítulo 7 encontramos una referencia a este juicio. Quiero hacer un pequeño alcance, sin embargo. En Daniel capítulo 7
aparecen cuatro grandes imperios representados por animales muy especiales. Por uno parecido a un león alado, por un oso que está más alzado de un lado que del otro, por un leopardo alado de cuatro cabezas y una bestia terrible e indescriptible, con dientes y uñas de hierro y de bronce. Cada uno de estos animales representa un imperio. El león representa a Babilonia, el oso a Medo-Persia, el leopardo a Grecia. La bestia indescriptible representa al imperio romano. Pero luego el texto dice que surgiría un cuerno pequeño, que hablaría grandes blasfemias. Y según 7:25 de Daniel, pensaría en cambiar los tiempos y la ley, y actuaría por tiempo, tiempos y medio tiempo, o lo que es igual por 1260 días. Este cuerno es un símbolo del poder que sucede a Roma pagana, y es nada más ni nada menos que la Roma cristiana o la Roma papal, quien ejerció un periodo de supremacía de 1260 años exactamente, entre el año 538 al año 1798, cuando el papado recibe una herida de muerte, debido a que le quitan la autoridad, los estados pontificios, y por Francia el Papa Pío VI es tomado preso. Luego de esta escena aparece una escena de juicio. Daniel 7, verso 9, 10 y 13 y 14 dice lo siguiente. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Según Daniel, este juicio ocurre después de 1798, en algún momento, pero antes de la segunda venida, porque aún los santos ni Cristo reciben el reino. Aquí se presenta al juez, a Dios el Padre, sentado como un anciano de días. Su apariencia habla de que desea justificar y salvar. Su vestido blanco como la nieve y el pelo de su cabeza blanco como la lana limpia nos recuerda la invitación de Isaías 1:18. Venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La actitud del juez es salvífica. Se aprecia que hay millares y millares y millones de millones que están observando el juicio. Como nos decíamos al principio, el juicio se realiza no para que Dios descubra cuál es la condición de sus hijos, porque esto Dios ya lo sabe. El juicio se realiza para manifestar a estos millares de millares que no son omniscientes, aunque son seres sin pecado, por qué razón Dios ha decidido salvar a estos. Por esa misma razón hay libros abiertos. Lo que llama más la atención es que este juicio es única y exclusivamente para aquellos que han aceptado a Cristo. Pero no aparecen los justos desfilando ante el juez, sino que aparece solo uno,
como hijo de hombre, quien es hecho acercarse para comparecer ante el juez. Y Él recibe el reino, Él recibe el dominio y la gloria. Porque para aquellos que han aceptado a Cristo, Él es su representante en el cielo. Y es gracias a sus méritos y a su sangre que son declarados justos. Algunas premisas respecto a este juicio preadvenimiento son que los muertos permanecen inconscientes en su tumba hasta la resurrección final. Habrá un juicio universal y la primera resurrección será la recompensa de los justos y la segunda resurrección será la condenación de los impíos. Si la primera resurrección será la recompensa de los justos, el juicio debe realizarse antes de la segunda venida de Cristo. Ya Daniel 7 nos da a entender que el juicio se realiza antes de la segunda venida y poco después de 1798. Cuando analizamos el capítulo siguiente, Daniel 8:14, según los 2300 días, este juicio preadvenimiento comenzaría en el año 1844 y terminaría poco antes de la segunda venida de Cristo. Es decir, vivimos en este juicio en que se ven los casos de los salvos. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuándo debiéramos entregarnos a Cristo? ¿Cuándo debiéramos ponernos a cuentas con Él? ¿Cuando Él venga o ahora, mientras se realiza el juicio? Creo que el momento es ahora. La siguiente etapa es el juicio durante el milenio. ¿Qué pasa cuando Cristo regresa por segunda vez? Vamos a repasar. Tanto los santos vivos como los resucitados reciben al Señor en el aire. Ahora todos los redimidos son llevados al cielo para vivir en las moradas que el Señor ha preparado. Solo después de 1000 años, la nueva Jerusalén desciende del cielo a la tierra para establecer la morada de Dios con los hombres definitivamente aquí en la tierra. Pero durante el milenio, mientras los redimidos están en el cielo, la tierra está desolada, porque los impíos están muertos, y Satanás y sus demonios están en una prisión de circunstancias sin poder tentar a nadie, mientras los santos reinan en el cielo. ¿En qué sentido habrá un juicio en el cielo durante el milenio? Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Pablo da a entender que participaremos del juicio. Si el juicio de los justos, que es el juicio previo a la venida, nosotros no hemos participado en ese juicio, es porque participaremos en la siguiente etapa del juicio, que es la etapa del juicio que se realiza en el milenio, en el cielo, donde veremos el caso de los perdidos. Podemos decir que este sería como un juicio comprobatorio, porque no es que va a haber alguna decisión de nuestra parte, sino que sencillamente verificaremos que Dios ha sido justo. Apocalipsis 24 al 6 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Noten que los justos reciben una facultad que no tenían antes, la facultad de juzgar, los santos que dice Pablo. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron o resucitaron y reinaron con Cristo 1000 años. Resucitan y entonces participan del juicio. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección.
¿Qué revela este juicio? En este juicio, Dios permite ahora que los santos salvados que están en el cielo puedan ver y comprender por qué razón hay personas que quedaron excluidas de la salvación. Este juicio durante el milenio revela las razones por las que los que no resucitaron están perdidos. Dios es tan amoroso que permite que no haya ninguna duda y que podamos ver que finalmente, si aquellos que están perdidos están fuera, no es por una decisión de Dios, sino porque ellos sencillamente despreciaron su gracia maravillosa. La tercera etapa del juicio es el juicio ejecutivo. El apóstol Pedro, en la segunda carta, en el capítulo 2, verso 4 al 9, nos dice así: Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo con los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Job, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Amigos, aquí dice el Señor que no perdonó a los ángeles que pecaron, no perdonó al mundo antiguo de los días de Noé y condenó a Sodoma y Gomorra. Lo primero que quiero establecer es lo siguiente: ¿por qué Dios no perdonó a los ángeles? ¿Será porque ellos pecaron demasiado? No es sencillamente por eso, es porque ellos pecaron a tal punto que ellos no se arrepintieron ni pidieron perdón. ¿Por qué Dios condenó al mundo antiguo? Es porque ellos fueron soberbios, se empecinaron en su pecado, no pidieron perdón y el tiempo de gracia se les acabó. Lo mismo con Sodoma y Gomorra. Dios en su infinito amor nos da el libre albedrío y nos concede un tiempo gratuito, un regalo, este tiempo de gracia, donde podemos buscarle, donde podemos arrepentirnos, donde podemos apartarnos del pecado. La palabra de Dios dice que el Señor no desea la muerte del impío, sino que se arrepiente de su mal camino. Pero Dios también debe poner un punto de cierre, el cierre del tiempo de gracia. Cuando eso ocurra, cuando termine, cada caso quedará decidido. Y aquellos que persistieron en amar el pecado, Dios respetará esa decisión, pero tendrán que recibir el castigo, ser destruidos completamente. Tristemente, en el último tiempo, en algunos lugares del mundo, dentro de la Iglesia Adventista, han surgido hermanos que sostienen la idea universalista, que Dios es tan bueno, que Él nunca castiga y que al final va a perdonar a todos, que el fuego no es fuego de destrucción, sino un fuego que va a purificar los pecados de los impíos y que finalmente después del fuego quedarán completamente santos y habilitados para evitar con todos los redimidos. Esto no tiene ningún sustento bíblico. Viola lo que dice claramente las Sagradas Escrituras. Por otro lado, ¿por qué el Señor forzaría, pasando por encima de su libre albedrío, a estas personas a aceptarle y estar en un lugar y con un Dios que ellos no desean ni aman? Y si Dios puede violar el libre albedrío, ¿por qué no lo hizo al principio? Es cierto, Dios no se deleita en castigar. Por eso a esto se le llama su extraña obra. Sin embargo, la justicia también es parte del amor. Cuando descienda la Nueva Jerusalén,
los impíos sean resucitados, Satanás los animará para que vayan a tomar por la fuerza la ciudad santa. En ese momento aparecerá un gran trono blanco y como en visión panorámica se le mostrará la vida de Cristo. E incluso ellos serán conscientes de su pecado y entenderán que si están perdidos no es por una decisión de Dios, sino sencillamente porque ellos mismos así lo quisieron. Luego de eso, incluso los impíos, reconociendo esta situación, son destruidos, no porque Dios esté con rabia, sino por misericordia, dado que ellos han rechazado a Cristo y ya no hay poder refrenador de amor para con Satanás. Lo mejor que Dios puede hacer con ellos es dejar que dejen de existir. Ese aún es un acto de misericordia de Dios. Esto es lo que la Biblia llama la muerte segunda. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La buena noticia, queridos amigos, es que ninguno de nosotros necesita quedar fuera. Jesús vino, murió para salvarnos. Y hoy, mientras se realiza el juicio preadvenimiento, el juicio que es para los justos, el Señor Jesús está levantando sus manos que llevan la señal de los clavos, defendiendo y justificando a aquellos que le buscan. Todavía hay tiempo para arrepentirse, para enmendar el camino y buscar a Cristo. Dios tiene lugar para ti. No dejes que nadie tome tu salvación. Vamos a orar. Padre Celestial, agradecemos, Señor, porque en tu infinito amor y misericordia tú realizas un juicio para demostrar que eres justo y bueno, para aclarar todas las dudas. Gracias porque en este juicio previo al advenimiento, tu Hijo Jesús es nuestro abogado. Con humildad, Señor, reconocemos nuestros pecados ante ti y pedimos tu misericordia. Lávanos. Y cuando termine el juicio, queremos que nuestros pecados sean borrados y que nuestro nombre permanezca inscrito en los cielos. Bendice a cada amigo. Danos la victoria en tu nombre y permite que pronto estemos en casa. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, ha sido muy bueno estar con ustedes. Que el Señor les bendiga enormemente y que tengan un lindo sábado. Chao, chao.